Entre clics. Cuando Internet te transforma. Bienvenidos a Entre Clics, el espacio de cultura digital de El Tiempo. Yo soy Linda Patiño, @LindaPC, y de nuevo es un gusto tenerlos aquí con nosotros en este podcast. Si es la primera vez que nos escucha, lo invitamos a seguirnos en Spotify y en las plataformas habituales de podcast porque tenemos mucho de qué hablar sobre temas de cultura digital, internet y tecnología y cómo esta nos impacta en la vida. En el episodio de esta ocasión vamos a hablar con unos expertos que nos van a explicar cómo se está evolucionando la relación entre los humanos y las máquinas. Entonces, ¿hablamos de máquinas humanoides? ¿Hablamos de humanos digitales? ¿Cuál es esa relación que hay entre el ser humano y la máquina y qué tan profunda ha sido y hacia dónde vamos? Para hablar de este tema tengo a mis invitados que nos están acompañando. Primero presento a Andrés Cuestas. Él es emprendedor colombiano, estudió Machine Learning en el MIT, es ingeniero mecánico y además es miembro de un emprendimiento que hace aplicaciones de inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es todo un honor estar aquí hoy contigo y con todos invitados. Bueno, también nos acompaña Natalia Céspedes. Natalia es una joven ingeniera biomédica, pronto docente de la Escuela de Ingeniería Colombiana de Julio Garavito, y además ella es miembro del Center for Biometronics, que es como el laboratorio que trabaja en temas de rehabilitación con temas de ingeniería, biomédica, tecnología, que viene precisamente a hablarnos sobre el tema de los humanoides especialmente. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Bueno, y también nos acompaña Sonia Torres. Sonia es una emprendedora, amiga de la casa, creativa y es la fundadora de una organización muy importante que se llama Científicas de Datos, que trabaja precisamente por el empoderamiento femenino, pero también es muy aliada del tema de la tecnología y las mujeres. Muchas gracias, Linda, por esta invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, hace unas semanas yo les cuento que sacamos un par de reportes sobre famosos de mentiras que se hacían famosos de verdad. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque básicamente existen figuras que son figuras CGI, Computer Generated Images, que aluden a personalidades, a personas y crean cuentas de redes sociales y hoy en día son famosos Instagramers. Entonces tendríamos a Shudu, de pronto algunos han escuchado a Lil Miquela, otros han escuchado a esta chica de Japón que es Hatsune Miku, que es en realidad un holograma y que da conciertos, y alrededor de la idea de entidades virtuales que pueden parecer humanas, pues hay como mucho por decir. Pues además tenemos a la robot Sofía. Sofía se viene presentando desde hace unos cuantos años en giras mundiales como la punta del avance de la inteligencia artificial. Por acá Andrés me está haciendo caras, ya vamos a preguntar por qué, pero bueno, no sé si recordarán, hace más o menos, no sé, en el 2018 tuvimos la oportunidad precisamente de hacerle una pequeña entrevista a Sofía y le preguntamos a Sofía si era feminista o si se definía como una mujer y ella dio su respuesta muy polite sobre pues que prefería autodenominarse como una mujer. En fin, lo que es interesante es que pues llegar al concepto de un robot o de una robot que tiene personalidad y que es una personalidad auténtica cruza y atraviesa un montón de nociones psicológicas, sociológicas, culturales de qué es ser persona, qué es la personalidad, qué es ser humano al final de cuentas, porque al parecer las máquinas quieren ser cada vez más humanas. Andrés, cuéntame. Bueno, el tema de la antropomorfización de la tecnología es algo que sin duda alguna da mucho que hablar. En el caso específico de Sofía, pues muchos de los que estamos en este campo reconocemos que si bien es bastante comercial, ¿cierto? Bastante atractiva físicamente, realmente no es muy buena específicamente en un campo específico, no tiene habilidades altas desarrolladas en determinado campo. En esencia, Sofía sí incorpora elementos de inteligencia artificial, pero no es una inteligencia artificial en sí misma, es lo más cercano a un chatbot preprogramado. Lo más interesante es que la gente de pronto no sabe esto, no hay una sola Sofía. Son 18 o casi 20 Sofías que viajan por el mundo, todas son diferentes. Por eso en las fotos la cara que hace una no la hace la otra.
Y además las reglas que ella utiliza para contestar corresponden a respuestas que ya han sido previamente programadas por un humano. Entonces, realmente, aunque si bien tiene la capacidad de convertir el texto a voz, la voz a texto y viceversa, o sea, utiliza habilidades de speech to text y text to speech, propiamente ella en sí misma, cómo utiliza el lenguaje, cómo analiza la respuesta y cómo la construye esa respuesta, no proviene realmente de un motor de inteligencia artificial, sino proviene de cientos de miles de líneas de código que alguien escribió para posibles de respuesta. Si hay un algoritmo que preinterpreta qué es lo que tú le estás tratando de preguntar, porque tú le puedes hacer la pregunta de diferentes formas, pero pues en cierto modo, si tú analizas todos WhatsApp Assistant o el resto de chatbots que ahora están implementando muchas compañías, no se diferencia mucho en ella. Claro, hemos vivido alrededor de chatbots desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso antes teníamos la costumbre de cargar un matachito que nosotros alimentábamos y que era un jueguito, un Tamagotchi. El Tamagotchi estaba en nuestro bolsillo e interactuábamos con él de manera predeterminada. Si le dábamos agua, pues él tomaba, y es como este tema de secuencias y series de programación que tienen una respuesta. Yo quiero preguntarle a Natalia, ¿cuáles son los rasgos para ti que hacen a esas máquinas humanas? Es decir, ¿cómo se evidencia que hay una antropomorfización de las máquinas? ¿Cómo lo has visto tú evidenciado? Bueno, digamos que se parecen mucho al cuerpo humano. Físicamente tenemos, por ejemplo, una cara con un rostro, con expresiones gestuales. Hay muchos robots humanoides que no se parecen, digamos, mucho al humano, pero tienen un cuerpo humano, entonces pueden caminar, pueden hacer actividades como las que haría un humano, ¿sí? Digamos que dentro de la robótica hay muchos tipos de robots, pero robots humanoides es que están, o sea, físicamente se parecen o son exactamente iguales al humano. Sí, pues sí, que finalmente el cuerpo humano, ¿qué? Pues sí, cambia un poquito. Unos somos más bajitos, más gorditos, más rechonchitos. Exacto. Otros somos más altos, otros somos morenos y demás, pero al final terminamos teniendo como un tema de el sistema de articulación. Exacto. Hay una frase que vi cuando estaba preparando este tema que me pareció tan interesante y traerla acá. El cuerpo es la máquina perfecta. Y yo, mi Dios, de esto tenemos que hablar. Sony, háblanos tú sobre, para ti, ¿cuál ha sido esa evolución? ¿Cómo has visto la adopción? Por ejemplo, no sé si despiertan mucha curiosidad estos robots y los vemos de feria en feria, ¿no? Cada vez que hay una feria de tecnología hay un Pepper o hay unas gafas de realidad virtual. O sea, si no, eso, tecnología no hubo. Bueno, a nivel, bueno, yo lo que hemos podido investigar, conocer, cuando nos dicen... hemos podido conocer es dentro de esa evolución también hay muchos miedos, ¿no? Y cómo también eligen que no sea masculino Sofía, no que sea mujer. Y eso detrás de que sea Sofía también hay un imaginario de confianza. Lo que se ha logrado evidenciar es que si es mujer, pues va a generar confianza. Y también la figura del cuidado, ¿no? Y la figura del cuidado, de tranquilidad, y por eso pues eligen, y casi que la mayoría de chatbots también tienen nombres de mujer, sí, o sea, Alexa, ajá, Siri, sí. Chloe. Aunque eso. yo alguna vez pregunté por Chloe y Chloe me dijeron, no es mujer. Yo, pero si tiene falda. Sus piernas son una falda. Uno no sabe, no, hay criterios de confianza también, y es un estudio pues que son estudios que han realizado, y pues esto genera confianza en los demás. Hablamos de robótica y hablamos de humanos digitales, que es asistentes digitales, y hablamos de máquinas humanoides. Y esto, pues, nosotros que hemos vivido, bueno, yo soy de esto de los 70, nací en el 75, ya tengo 44 añitos, y nos ha tocado vivir toda la evolución de estos sistemas y ver cómo cada vez ha ido avanzando, de pronto avanzado porque voy a hablar de las masas, la tecnología también ha avanzado y ha permitido que esto se implemente y que sea más Yo vuelvo Andrés un poquito, porque a mí me interesa saber cuáles son esas tecnologías detrás, lo que uno no ve, que le permiten a Alexa o a Siri o a Google Assistant ser más humanas. Es decir,
¿Cuáles son esos avances? ¿Cómo funciona ese Machine Learning o qué es lo que está detrás que nos permite que haya una interacción, guiño, guiño, que ustedes que no me ven, humana? Bueno, sin duda alguna, retomando el concepto de lo que estabas hablando de tratar de antropomorfizar o de tratar de generar una experiencia más humana, en todo sentido los humanos tenemos una serie de complicaciones emocionales para lograr llegar a las personas. Entonces en ese sentido se utilizan diferentes estrategias y básicamente casi todo es con entrenamiento. ¿Tú qué crees que está ocurriendo en este momento mientras que tú interactúas con el teléfono celular y le haces una pregunta indiscreta o le preguntas si tienes novio, si toda esa información se va a una base de datos de entrenamiento? Entonces lo que hace técnicamente es, las máquinas en términos generales aprenden entrenándose con ejemplos, aprenden ejemplos de conversaciones y interacciones humanas. Cientos de miles de horas de video de interacción en YouTube no son gratuitos. Todas las conversaciones que transcurren ahí, que operan entre hombres y mujeres, entre mujeres y niños, entre niños, están siendo alimentadas para modelos de entrenamiento de respuestas. En términos generales, en este momento es la aplicación de las tecnologías en general de reconocimiento o de aprendizaje automático están basadas en datos. Y los datos hoy casi que son gratis. Y si no son gratis, ellos los consiguen a través de sus usuarios. Entonces todos los días nosotros le entregamos o le facilitamos a las empresas de tecnología que entrenen modelos de reconocimiento de Machine Learning con nosotros. Tinder es un modelo de reconocimiento. ¿Quién es bonito? ¿Quién no es bonito? ¿Quién es atractivo? ¿Quién no? El CAPTCHA de Google, ¿lo has visto el CAPTCHA de Google que últimamente hace unos años cambió y ahora te pide que localices las señales donde están las señales de tránsito, donde están las imágenes de un vehículo en los cuadros? Acá no hay a quien está entrenando gratis los algoritmos de reconocimiento visual de imágenes, de tráfico, de señales, de todo. Entonces, cuando tú compartes tu información en internet y por eso hecho de hacer uso de las plataformas, estamos entregando información de manera gratuita y en términos generales eso es un dataset que consumimos todos aquellos que operamos algoritmos para poder utilizarlos y darles aplicación práctica. Que al final termina siendo un tema de entre todos avanzamos, ¿no? O sea, uno podría interpretarlo de la manera más inocente, tratando de salirnos de siempre el amanecer apocalíptico de la privacidad que sale a relucir en este podcast, por culpa mía, tratando de alejarnos un poquito de ese espacio. También hay una parte positiva y es que finalmente entre todos estamos entrenando lo que van a ser las herramientas del mañana. O sea, al final la forma en que nosotros interactuamos con la tecnología, de pronto falta que seamos más conscientes de que lo estamos haciendo, pero al final termina siendo una construcción colectiva y una construcción que le permite a la gente emprender sobre esas construcciones. Es decir, al final esos datos, es decir, una imagen aislada no hace nada, pero muchas imágenes dispuestas y muchas personas en muchas partes del mundo hablando sobre ese tema pueden hacer la diferencia. Por ejemplo, mira un ejemplo de Tesla. Tesla, que pues tú sabes que es la mayor automotriz del mundo que está enfocada completamente en vehículos eléctricos. Ellos, cada uno de sus vehículos incorpora todo el hardware necesario de lo que ellos consideran que es una conducción autónoma, que realmente no lo es, pero de lo que ellos consideran, ¿sí? El piloto Ahora, automático. Claro, pero el hecho de que el hardware esté ahí, tú sabes que uno de los principales problemas de los entrenamientos de algoritmos es la cola. Una cola muy larga quiere decir que logres superar todas las posibilidades de todos los eventos que se puedan presentar. Es muy difícil entrenar para todos esos eventos. Pero, por ejemplo, Tesla tiene gratuito, en cada uno de sus vehículos está recolectando información de alta criticidad de eventos que han sucedido y de cómo reaccionó el piloto. Ahora, esa información está alimentando la base de datos de Tesla para poder reacomodar sus algoritmos de cómo están decidiendo los humanos en determinadas circunstancias de peligro, en determinadas eventualidades, para poder mejorar su algoritmo de reconocimiento de pilotaje automático. Entonces, en últimas, aunque una persona compre el automóvil sin la posibilidad de utilizar el autopilot en su totalidad, no quiere decir que no esté contribuyendo a esa base de datos dentro de la utilización del aprendizaje de esa información de cómo conduce. Qué interesante. Sony, tú que eres la reina de los datos precisamente, háblanos un poco también sobre cuáles son esas posibilidades de entrenamiento, es decir, qué tipo de cosas se pueden hacer para que los sistemas sean más humanos, es decir, qué se está trabajando desde la data para entender qué, para entender emociones, para entender exactamente qué. Bueno, hay muchos trabajando en eso, ¿no? Y en diferentes áreas, con diferentes sectores, tomando datos al 100. O sea, estamos como igual, nos incluimos desde nuestra organización, todos los datos y leyendo un libro ahorita que estoy leyendo un libro de inteligencia artificial súper buenísimo, decía, los datos son la nueva tierra.
Entonces, cómo van ganando esas nuevas tierras, conquistando esas nuevas tierras para iniciar un proceso de inteligencia y entrenamiento de las máquinas. Ahí en el entrenamiento de las máquinas, yo a veces siento que va a haber un momento que se une todo, que se van a unir varios enfoques y se va a generar una gran red. Por ejemplo, hoy en día ya empresas como empresas grandes, o sea, se están uniendo, empresas automovilísticas, de tecnología, de hardware, se están uniendo para crear esto que estabas hablando ahorita de los carros autónomos y cómo están preparando ya, por ejemplo, lo de Waze o Google Maps. Esto no es gratis, o sea, que nosotros lo estemos alimentando esas líneas donde queda, eso es parte de ese entrenamiento, es parte del insumo para entrenarlos. Por ejemplo, otras empresas que están creando, todo, porque son varias las empresas de mapas. Entonces, otras que están entrenando que las imágenes satelitales queden bien definidas y que esa empresa de mapas lo hubiese comprado empresas automovilísticas. Para no ir muy lejos, yo creo completamente que los filtros, por ejemplo, que uno utiliza en redes sociales, la forma en la que ahora se acomodan a la cara frente a cómo se acomodaban hace 5 años, pues eso tiene un proceso de haber aprendido que las caras son distintas, que hay gente más gordita, que hay gente más morena, que hay gente... De hecho, compré una cosa muy interesante. La vez pasada tengo un teléfono que estoy probando que tiene un reconocimiento facial impresionante para desbloquear, ¿no? No hablemos sobre entregarle la información de la cara, no me miren así. Pero lo interesante es que ese teléfono funciona en contraluz, funciona a muy poca luz, y de esto me pinté los labios de negro para un disfraz y no fue capaz de reconocerme. Y me pareció tan interesante, claro, porque es que no tiene en su base de datos, supongo, en algún momento, pues labios negros en la persona, son rosados, rojos, naranjas, pero no de esos colores. Andrés, ¿qué nos ibas a decir? Cuando hablabas de cómo las máquinas realmente comprenden a los humanos, incluyendo el ejemplo que acabas de decir, nosotros particularmente tenemos un desarrollo que involucra hardware para poder detectar las reacciones fisiológicas de la activación del sistema nervioso autónomo de las personas, y que esa información sea un insumo que consume la máquina para poder diseñar diferentes estrategias, tanto de preguntas o de interacción. Es decir, una cosa es que yo te hago una pregunta incómoda y que como humano logro detectar que te hago esa pregunta, te incomodó por un gesto, porque te mordiste los labios, porque parpadeaste. Ahora, las máquinas no tienen toda esa perspicacia tan rápidamente detectada, porque eso es un modelo complejo de entrenar que difiere inclusive entre individuos. Pero la máquina sí tiene, mi máquina, por ejemplo, nuestra máquina tiene la capacidad de detectar los cambios en tu pupila en centésimas de milímetro, o la reacción electrodérmica de tu piel, o el cambio en la temperatura de los vasos sanguíneos y la vascularización de tu rostro. A través de esa información, la máquina toma otras medidas de otras estrategias para interpretar, primero, si eso te estás incrementando la carga cognitiva o no, es decir, me podrías estar mintiendo en la información que me estás dando. Claro, porque estás creando historias. Estás mintiendo y tienes una carga cognitiva elevada respecto a lo que estás diciendo, o si inclusive el tema que te estoy preguntando te incomoda, entonces yo puedo diseñar estrategias para que ella opere esa información para preguntar. Ahora, respecto al reconocimiento facial, todo depende del dataset de entrenamiento, sí. Pero por eso muchas veces los dispositivos más modernos digamos que hay que separar la identificación facial de la autenticación facial, que son dos retos completamente diferentes. En la identificación facial a ti solamente te interesa saber si hay una persona o no y si en esa imagen hay, pero si está la persona es otro reto. Entonces para eso utilizamos sensores de distintas características. Desconozco pues el dispositivo que estés probando. O, por ejemplo, una Surface o otro tipo de dispositivos utilizan cámaras que analizan, entre otras, por ejemplo, la profundidad del rostro, los cambios en general por medio de ondas de radio o por medio de difracción de la luz, de cómo se deforma la luz, para lograr distinguir si realmente están ante una fotografía del individuo o ante el individuo. Bueno, hemos llegado al momento de una pausa. Ya hablamos de cómo los humanos hemos tratado de antropomorfizar a los robots, y cuando vengamos vamos a hablar de cómo nosotros estamos tratando de robotizarnos. Este es un podcast de la Casa Editorial El Tiempo.
Y estamos de regreso en Entre Clics, el podcast de cultura digital de El Tiempo. Yo soy Linda Patiño y me acompañan Sonia Torres, Natalia Céspedes y Andrés Cuestas. Y estamos hablando precisamente de qué tan humanos pueden ser los robots. Ahorita, en medio de la pausa, mejor dicho, ellos estaban que no se podían contener y hablando aquí a ríos y caudales, porque Natalia hizo un comentario. Natalia. Bueno, pues lo que les estaba comentando es que, digamos, dentro de todo este mundo de la robótica social hay partes bastante controversiales y una de esas es el antropomorfismo de los robots y es, digamos, que encontramos, por ejemplo, podemos encontrar una línea muy delgada entre el gusto o no hacia un robot que es realmente humano. Eso lo llamamos el uncanny valley en inglés, en realidad en español no sé cómo se llama, y es que desde un punto ya los humanos rechazan ese aspecto, ¿sí? Ya Andrés es demasiado parecido. Claro, decía, robots sí, pero no tan humanos, o sea, tienen que parecer robots. Exacto. Sí, yo pienso que particularmente nosotros en nuestras soluciones dejamos en claro de que no se está interactuando con un humano. Hay unos retos ahí del tema de solucionar el tema de la empatía, porque las características empáticas, pues por supuesto los humanos tenemos una enorme tendencia, una facilidad de hacerlo con humanos, pero fíjate que no es totalmente necesario, porque tú puedes empatizar con tu mascota, con tu perro, con tu gato, y pues dependiendo de la circunstancia o el uso de la aplicación final, hay varias cosas que solventar. Particularmente nosotros preferimos que se mantenga la idea de que sea claro para la persona que está interactuando con el dispositivo, de que está interactuando con un software de computadora o con una inteligencia artificial, de modo que él tenga claro de que no es un humano. Creemos que esto es importante para el futuro, ¿no? Muy importante porque hay varias compañías que han desarrollado, no sé si has tenido la oportunidad de revisar recientemente el Google Duplex, en la claro cual que sí, de hecho lo tenía en la punta de la lengua. Yo, ay, a esa la criticaron precisamente porque no sonaba robot. Claro, entonces yo pienso que hay unos límites, unos retos que tenemos que solventar. Tú sabes que esto no está regulado. Nosotros carecemos de regulación y hay varias aplicaciones que deben ser realmente cuestionadas de cómo podemos utilizarla de una manera ética, ¿no? Por el momento está autorregulado por nosotros mismos. Sony, ¿vas a decir algo? Sí, es qué tan humanizado está, y por ejemplo las comunicaciones, hay presentadores, he visto videos de presentadores que son robots y oye, Ting Tao sí, tiene eso, es de sí. los mismos creadores de TikTok y de ByteDance. son, o sea, tú los ves y son supremamente reales. Dime cómo aprenden De rápido. hecho, lo más chistoso es que está basado en un presentador real, o sea, Claro. es decir, la Y creación sí. de CGI es un presentador que le prestó la cara, básicamente lo reemplazó. Pues eso básicamente está, digamos que el principal algoritmo que nos ha permitido toda esta explosión de algoritmos se llama, o esta explosión de uso se llama las redes neuronales. Sí. Entonces las redes neuronales cambiaron el juego, específicamente cuando apareció la retropropagación de errores, o el backpropagation, que es una forma de cómo se entrenan esas redes de manera más eficiente, nos posibilitó entrenar cosas que antes eran muy costosas computacionalmente hablando. Entonces, desde ese punto de vista, no solamente tú hablabas de la generación de rostros artificiales, pero tú puedes generar flores artificiales, puedes generar paisajes artificiales a través de redes neuronales que están entrenadas a partir de ejemplos y unos elementos de entrada. Sin embargo, asterisco ahí porque las redes neuronales, así como nuestro cerebro, sufre ilusiones ópticas. Si has visto que nos muestran una imagen Sí. y no sabemos si una línea es más corta, otra es más larga. Sí, si en está realidad la También. memoria es interpretativa. También se reentrenan. Así como nuestro cerebro sufre unos fenómenos de ilusiones ópticas, las redes neuronales tienen unos problemas que se llaman los ataques adversarios. Y los ataques adversarios es en los cuales tú puedes generar una serie de imágenes o elementos que confunden a la red neuronal y le hacen interpretar algo como que no es correcto. Oye, y esto qué interesante. es como hackear una red neuronal desde afuera. Que es más o menos lo que estaba pasando en unas protestas cuyo país no voy a mencionar, que estaban utilizando, por ejemplo, bufandas con ojos en la cabeza y bocas, porque entonces un ser humano con 7 caras en la cabeza pues no era imaginado para el sistema. Esa sería una forma. La otra es que si tú conoces detalladamente el dataset o el algoritmo que utilizaron, tú sencillamente solamente necesitas ponerte un botón en el pecho y con un botoncito ya la red neuronal se confunde. O podrías pegarle un sticker a una señal de alto y con solamente pegarle un sticker, si conoces la lógica de la red y la puedes entrenar, puedes confundirla.
Es un tema que, digamos que la confusión es tan drástica que te puede decir hasta que, no sé, está viendo una persona y dice que hay un conejo en la foto. O sea, ese tipo de errores tú le puedes causar a las redes neuronales en un ataque adversario. Oye, qué interesante, Y- eso da para otro tema sobre ciberataques a algoritmos y a redes neuronales. Hay algo que les quería contar y es un poco retomando el tema de a quién le damos los datos. Cuando yo estaba en el colegio, había una web que estaba así como en furor porque era todo el tema del futurismo y cómo vamos a descargar nuestra conciencia en un computador. Esa idea lleva años y de hecho yo todavía no me termino de convencer que sea una buena idea, pero pues está bien, hay mucha gente trabajando en eso. En ese tiempo se llamaba Virtual Eternity y era un sitio web donde uno le daba acceso como a sus redes sociales, ya había redes sociales, le subía un par de fotos, le decía quién era su hermano, quién era su mamá, cómo estaba compuesto como esa red de amigos que tenía alrededor los más cercanos y en teoría después de un procesamiento de cómputo la persona iba a tener como un avatar animado que iba a hablar y a dar respuestas basadas en esa información. Como lo vendían en ese entonces era eternizar su personalidad en internet. Yo estuve haciendo la búsqueda y ese sitio web ya no está disponible. Es decir, ese dominio ya no existe. Esa información se perdió. No tenemos ni idea quiénes la dieron, a quién se la dieron, cómo la van a usar, ni nada. Pero ¿Quién pues la ya compró, sabemos, no? tal cual, es muy interesante porque pues ya no existe, ¿no? Pero el concepto de descargar la mente en los computadores sí existe. Entonces esto es muy interesante porque cada vez, mientras queremos hacer robots que se parezcan a nosotros, ya dijimos que no tanto, pero que sí se parezcan a nosotros, hay otra corriente y es la gente queriendo cada vez tener más cualidades de máquina. Entonces les voy a mencionar algunas de las cosas que me encontré. Hay una iniciativa que se llama 2045 de un ruso multimillonario que se llama Dmitry Itskov. Y esa iniciativa lo que busca es transferir el cerebro humano a una computadora. De hecho, ellos tienen un mapa y es una imagen lo más de chistosa que ya creo que ya no la van a cumplir, pero pues dice Avatar Project Milestones, es decir, la línea de metas que tienen. Del 2015 al 2020, lograr una copia robótica una copia robótica del cuerpo humano que pueda ser controlada por sistemas brain to computer de manera remota. Ya vamos a llegar a 2020 y yo no he visto que eso todavía ya esté funcionando tan así. Dicen que para 2025 ese avatar ya sería ya más tangible y podría ser controlado por el cerebro humano. En 2035 ya sería un cerebro artificial el que estaría con una personalidad humana descargada en ese avatar. Y por último, en 2045 esperan tener hologramas que luzcan como avatars y que se interactúen como con personalidades. Lo que él dice es: si yo en 35 años no logro eternizar a la humanidad, me habré muerto. Mucha gente lo critica, mucha gente dice que ya perdió la cordura y que estas cosas no están, pero él no es el único que habla de descargar la conciencia o al menos hacer sistemas que logren conectar y impulsar el tema de brain to computer. Y aquí sí ya entramos en el terreno de la bioingeniería. Y es cómo hacemos que una máquina interprete ondas electromagnéticas de un cerebro para entender qué le estamos diciendo. Digamos que yo de ese tema pienso que hay muchas limitaciones. Ahorita la tecnología, aunque creemos, obviamente ha avanzado mucho, tiene muchas limitaciones. O sea, no podemos, digamos que yo estoy muy en contra de eso, porque digamos que en ingeniería biomédica se usan mucho esos sistemas. Por ejemplo, en la parte de rehabilitación, hay algo que se llama la neuroplasticidad del cerebro, donde podemos, por ejemplo, utilizar una parte del cerebro para una persona que haya perdido la marcha, por ejemplo, y reentrenarla con otra parte, con atención y todo esto. Pero en realidad no sabemos todos los enigmas que tiene el cerebro, no sabemos si en realidad estamos rehabilitando, si la persona sí está reaprendiendo. Entonces, la verdad, yo sí estoy un poquito en contra, pues todavía siento que todavía falta un camino muy largo y de exploración muy amplio para las interfaces cerebro-máquina. Pues es que hay algo muy, muy elemental y es, piensen todos en una mesa. Exacto. Fin.
Hay tantas Exacto. mesas como personas que las piensan. Y a la larga el creador, el diseñador de interiores puede tener en su cabeza 70 mesas diferentes y no importa. Es decir, es muy difícil que una máquina llegue a adivinar exactamente todas las Exacto. posibilidades posibles del mundo. Exacto. Y por ejemplo, en rehabilitación mucho, por ejemplo, hacen, imagínate, no sé, oprimiendo un balón. ¿Cómo sabes que realmente, sí? Que realmente la persona se está imaginando eso y no otra cosa. ¿Cómo sabes que sus ondas cerebrales sí corresponden a eso y no a otra cosa? Entonces, ese tema es muy complejo. O bueno, a mí Hay me otra parece. organización que me encontré que se llama Humanity Plus. Ellos antes eran la Asociación Transhumanista Mundial y una organización sin fines de lucro que lo que busca es, ojo a esto, uso ético de la tecnología para expandir las capacidades humanas. Y esto es algo muy chistoso porque mientras los avances tecnológicos de los robots son como el reflejo de nuestra humanidad allí inmortalizado, otras personas están pensando, hay tecnología que puede aumentar nuestras posibilidades para, no sé, movernos, Exacto. hacer las cosas más rápido. Yo soy de las que creo que, en serio, en cuestión de años, no sé cuántos, pero en cuestión de años, vamos a ver el chip A245 que me permite almacenar en mi memoria externa más cosas que lo que yo podría haber entrenado durante mi vida con mi cerebro natural. Pero es que ya hoy en día lo tienes entre bolsillo. Sí. El chip A245. Realmente es un Snapdragon o un procesador. Kirin 990, pues. Ya lo tienes entre bolsillo. Lo único que falta es que utilice energía bioeléctrica o se nutra a partir de tu movimiento, pero en términos generales ya nosotros cargamos con ese chip. Ujú. Lo que yo pienso de eso es que, no sé si estás familiarizado con el término de la prueba de Turing, ¿no? Ujú. Y eso, digamos que, por un lado está el reto de que si realmente cuando una máquina logra alcanzar el nivel de convencer a un interlocutor de que realmente no es un humano, sino que es un humano y no que es una máquina. Desde ese punto de vista, esa etapa ya la logramos superar hace tiempo. Exactamente. Entonces, la pregunta sería más bien si ese conjunto de instrucciones o de algoritmos, sin importar quién los haya escrito, porque los pudo haber escrito un humano o los pudo haber escrito una máquina, porque el Machine Learning es justamente esto, es donde la máquina escribe los programas, o sea, nosotros no programamos las máquinas, ellas se autoprograman. Es si realmente esa es una persona, entonces, pues, en últimas tú puedes incluirle tanta sucesión de posibles respuestas que sería casi indistinguible para un intérprete si esa persona es o no es. Pero es que además es tan difícil, o sea, vamos a medir un ser humano inteligente y una máquina inteligente, y cuántos seres humanos por falta de acceso al conocimiento o por simples falta de ganas, simplemente no se entrenan, y entonces es muy difícil yo decirle a alguien, no, es que tú tienes que ser inteligentísimo en todo. Es decir, hay gente que es muy buena en arte, hay gente que es muy buena en ingeniería, hay gente que... ¿Y cómo yo mido esa inteligencia? ¿Y cómo defino que realmente es inteligente? Resulta ser un enigma así muy grande con todos los ceños fruncidos que estoy viendo. ¿Qué es inteligencia? Porque tú estás hablando de inteligencia artificial, y entonces, ¿qué es inteligencia? Digamos que no hay un consenso. Si usted quiere armar la Segunda Guerra Mundial, pregúntele a un grupo de psicólogos o todo qué es inteligencia de verdad, como todo se le viene y ninguno está de acuerdo. Sí. Pero sin embargo, si tú abstraes ese concepto de inteligencia, no de la inteligencia de un individuo en particular, sino de la inteligencia como especie, Ajá. ¿cierto? Hablaríamos de que la inteligencia específicamente es como la capacidad de detectar unos patrones, ¿cierto? Identificar unos patrones, utilizarlos a su favor. Ya en términos las generales. máquinas nos reemplazaron, chao. Entonces, eso es inteligencia, ¿cierto? Ahora, tomar esos patrones, convertirlos en un modelo y operarlo es una muestra de inteligencia. Cuando tú hablas de inteligencia artificial, hablas de que puedes tener máquinas que pueden imitar el comportamiento inteligente. Y dentro del proceso de imitar, pues es bastante amplio, porque tú puedes decir que lo imitas en el sentido del movimiento, que lo imitas en el sentido de que aprende o identifica un patrón, o inclusive que lo utiliza para un fin determinado. Entonces, en este campo específico de discutir si hay diferencias, vale la pena mencionar que en este momento, mientras que todos estamos hablando, hay dos tipos de inteligencias artificiales, las IA débiles y las IA fuertes. Todas las que tú conoces, todas las que veas en la prensa, todas las que sean reales y no de Hollywood, son IA débiles. Y en este momento no existe una sola IA fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Si tú entrenas muy bien mi máquina para que detecte personas que dicen mentiras, inmediatamente como la pongamos a hacer otra actividad totalmente diferente no sirve. Claramente, se vuelve un bebé de nuevo. Es un bebé, no tiene ninguna curva de experiencia o aprendizaje en eso. Sin embargo, tú sabes que
en los paradigmas de aprendizaje, hay varios paradigmas de aprendizaje reforzado, hay aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Cuando tú trabajas con aprendizaje reforzado, tú puedes generar simulaciones. La simulación es una vía de experiencias, es una forma fácil de entrenar tu propia máquina, y si tienes varios agentes inteligentes, puedes armar una simulación en la que transcurren, analógicamente hablando, 1 millón de años en humanos. Claro, eso es lo que hablamos, que son iterar consigo mismas cuando iteran. Tú dejas el agente inteligente interactuando, o un conjunto de agentes inteligentes en una simulación que pueden equivaler en tiempo humano a miles de años. Y ellos desarrollan ese conocimiento para aprender a operar esas reglas o esos conjuntos de información, y esa simulación no tarda al mismo tiempo en humanos porque está hecha en un computador. Entonces ahí hay nuevas oportunidades de cómo podemos entrenar esas inteligencias para que vayan desarrollando habilidades múltiples, y en cierto modo, más que verlas como unos rivales, los humanos tenemos que verlas como un traje de Iron Man, que es como yo la veo. Entonces tú te nutres de un traje de Iron Man para poder mover cargas que antes eran posibles de mover, con tu propia humanidad, con tus limitaciones neurológicas, con tus limitaciones mentales. Entonces tú ahora tienes la capacidad de predecir analizando bases de datos múltiples en corto tiempo, la capacidad de identificar cáncer, la capacidad de identificar diferentes tipos de problemas y hacer analítica predictiva mucho más rápido. Bueno, ¿y qué te parece, Andrés y Natalia y Linda? La parte, bueno, hay muchos miedos que la inteligencia artificial va a hacer a un lado, por ejemplo, en empleo, también la parte de empleo, que el ser humano, que entonces que el trabajo, pero creo que también ha creado nuevas funciones, está creando nuevas formas de nosotros desarrollar otras habilidades. Y ahí iba con un taxista así, y me decía, no, es que eso de la inteligencia artificial, entonces yo me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿y qué tal si usted mira de otra forma y dice, qué tal si tengo 3 taxis que van a trabajar para mí mientras yo me voy para la playa? Era algo así como, entre comillas, como dice Linda, como intentando que miremos también la tecnología de otra forma. Y también reconociendo que tenemos algo ético que está por definir. Los gobiernos están trabajando en eso, en nosotros, la sociedad civil también está trabajando en eso, y sí hay unos parámetros éticos que tenemos que empezar a yo mirar me meto un poco ahí establecer. porque yo siempre he dicho, digamos que este es un tipo de conversación que yo tengo con una pola en la mano y de viernes en la noche, porque yo siempre digo que es que la inteligencia siempre ha sido un igualador de oportunidades. Es decir, no importa de dónde vengas, no importa de qué seas, no importa ningún contexto. Si eres una persona inteligente, tienes la capacidad de llegar hasta donde te dé a ti mismo. Es decir, solamente tú le vas a poner un límite a eso. La inteligencia realmente ha sido el hombre más brillante, siempre ha logrado surgir. Seguramente hemos perdido muchos hombres brillantes en medio de contextos trágicos, de guerra y de cosas. Es decir, cada vez que decimos que una bomba atómica mató quién sabe a cuántos Einstein, es real, ¿sí? Hay cosas que son imposibles. Pero digamos que en el marco de lo normal y de la vida y del desarrollo, ese igualador de oportunidades estaba. Entonces, hubo una entrevista que yo hice muy interesante a una persona del Foro Económico Mundial que es experta en temas de cuarta revolución industrial, y yo le decía, ¿qué va a pasar el día en que los avances de biotecnología lleguen al cerebro? O sea, lleguen a meterse ya con la capacidad cognitiva y se convierta en un tema de así como qué celular me compro yo y qué puedo hacer yo con mi celular frente a un entry level, un gama alta, un gama media, ¿sí? ¿Qué pasa si eso ya termina siendo un tema de mi cerebro, de mis capacidades, de mi sistema operativo? A lo cual no saben qué me contestó. ¿Qué creen que me contestó? No, ni idea. Cuéntanos, Linda. Que ya pasa. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Perdón, a ver. Digamos que sí, es algo que ya pasa. Por ejemplo, hay exoesqueletos, lo que te estaba contando ahorita, hay exoesqueletos que ya aumentan la capacidad del humano, ¿sí? Hay exoesqueletos de miembro superior que ya me permiten, por ejemplo, hay empresas que los tienen para cargar cajas y que la persona no se lastime, ¿sí? Aumentar las capacidades de la marcha, de muchas cosas. Ya hay mucha tecnología avanzada con respecto a eso. Tú lo planteabas en una forma muy interesante porque estás hablando específicamente de las habilidades cognitivas. Pero fíjate que nosotros tenemos una aplicación justamente de los dispositivos de reacción fisiológica que miden la capacidad cognitiva o la aptitud de la capacidad cognitiva de ese cerebro para saber si puede ser o no un buen piloto de aeronave. Porque los cerebros que son buenos para realizar determinadas actividades tienen unas capacidades interesantes desde el punto de vista de atención focalizada, atención dividida, pero piensa que en el sentido
que si bien es cierto, esas capacidades están itinerantes ahí, nosotros podemos con esta misma tecnología evaluar personas para analizar si están desviadas de esa posibilidad, sea por un cuadro médico, sea por falta de nutrición, por ejemplo. Gracias, esa fue la respuesta. Podemos utilizarlas para potenciar la nutrición y para poder elevar la capacidad cognitiva de los niños. Nosotros estamos trabajando justamente en este momento en un proyecto que se dedica a niños de la primera infancia de 2 a 6 años, que son niños que pues aún no cuentan con todas las habilidades, por supuesto, de lectoescritura o todo lo que se requiere para poder hacer pruebas típicas de capacidad cognitiva. Pero sí hay varios estudios que reflejan que los movimientos oculares, el oculometrics, tiene capacidad de mostrar cómo está la salud del cerebro, cómo está funcionando cognitivamente tu cerebro a través de las sacadas y las microsacadas. Entonces, cuando un objeto se mueve en una pantalla, tus ojos lo miran. El tiempo que discurrió desde el instante que arrancó el estímulo a moverse y tus ojos reaccionaron para seguirlo, muestra salud cerebral. La velocidad a la que tus ojos siguen el objeto en movimiento muestran tu salud cerebral. Si tus ojos tienen microtemblores, o lo que se llaman microsacadas, o sea, tiemblan en el proceso de moverse, muestran factores neurológicos dentro de tu cerebro. Ahora, cuando el objeto se detiene, tus ojos pueden parar o seguir, pasarse un poquito. Ahí estamos hablando de desviaciones de grados, de centésimas de grado, ¿sí? Todo eso muestra, digamos, capacidad cerebral o evaluación cerebral, inclusive que puede ser aplicada desde los niños para ver cómo podemos trabajar, cómo podemos mejorar. No te contestaba de manera errada él. Eso es algo que ya se hace en el mundo. Ya estamos buscando los mejores cerebros apoyándonos en la tecnología y específicamente en estos algoritmos y en Machine Learning y en la capacidad de detectar los ojos y en todo, para encontrar a los mejores cerebros o para preparar a los mejores cerebros para una actividad específica o bien para poder mejorar progresivamente a través de la alimentación a los cerebros de los niños. Es muy interesante porque, claro, la respuesta que me dio él es, mira, ya pasa. Básicamente, el niño que, por la razón que sea, hasta los 2 años no pudo nutrirse adecuadamente, nunca va a tener la capacidad de recuperar esa capacidad cognitiva que perdió. Es decir, el desarrollo se le truncó tan temprano que por más de que coma bien, creo que es hasta los 2 años, hasta los 5, realmente no lo tengo muy claro ya, pero me parecía muy interesante y es porque ese tema del upgraded o del tipo mejorado, un poco aprovechando el concepto de la última película de Terminator, frente a los humanos mejorados, pues ya existe un poco con cosas más analógicas. Ya se nos está acabando el tiempo, ya aquí Julián me está mirando con cara de tristeza, como usted me prometió que nos iba a demorar más de 40 minutos y véala. Perdón, espero que la gente que nos esté escuchando por lo menos esté contenta. Yo no me puedo ir sin preguntarles qué opinan precisamente del upgraded. ¿Qué opinan? ¿Se lo harían? ¿Lo practicarían? ¿Creen que está muy cercano? ¿Cómo lo ven? Natalia. No sé. Digamos que es algo que yo me he preguntado mucho porque hay muchas películas de eso. Hay una, La Vigilante del Futuro, exacto. No sé. Es una pregunta muy difícil de contestar. Digamos que si es muy necesario, yo sí lo haría. O sea, si es algo muy necesario, que algo que necesito, sí lo haría. Uy, pero es que además es que la necesidad es tan relativa. Exacto. Ay, no sé, ahí sí, no sé. Ahí yo lo vería por mis necesidades, digamos. ¿Sony? Andrés. Mira, otra... no sé si tú conoces CRISP, el proceso de edición, el algoritmo de edición genética que utiliza bacterias para editar los genes. Yo creo que eso del upgraded también ya se está haciendo. Y es más, tú sabes que hay varias personas que han sido judicializadas y que están siendo buscadas por justamente editar genéticamente humanos y hacerle upgrades. Ahora bien, depende de cómo tú lo utilices. Los seres humanos hemos descubierto que la explosión, los motores de explosión interna o descubrir una explosión es útil para un motor y para que nos transporte. En este caso, la edición genética pues tiene posibilidades asombrosas. Piensa en todas las enfermedades que están ocurriendo o piensa cómo podemos desarrollar mejoras para que las personas no enfermen y no se desarrollen ciertas inconsistencias en sus genes. Pero a la larga termina siendo también un tema de opiniones. Hay gente que, por ejemplo, siente que ciertas discapacidades los han hecho más fuertes. Es decir, si tú le dices a una persona sorda de nacimiento, y hay varios activistas sordos que dicen, yo prefiero quedarme sordo y 1000 veces escogería. ¿Qué hago yo de papá? Lo opero antes de que sepa, es decir, ahí hay unos dilemas muy fuertes, ¿no? Pero es como todo, ¿no? Si a mí me van a hacer, pues personalmente, porque sí, es una decisión subjetiva, pero tengo una enfermedad, puedo aliviarme de ella, tener una mejor calidad de vida, pues genial, ¿no? Pues ya usamos gafas, sí, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Lo que pasa es que pienso que eso es relativo también de, cada persona
y cada cultura también, ¿Qué? qué prejuicios tengo en concepto. ¿Qué es la evolución? Dime qué es la evolución. No, en la que un esa organismo... respuesta es muy difícil. Claro, no, pero en la que básicamente la naturaleza cambia una serie de factores para hacer que esa especie sea más viable. Y en ese sentido, pues nosotros estamos evolucionando. Sí. Ahora, yo veo más Sí. difícil... ¿Cómo lo hacen? Sí, ¿cómo si lo hacen, por ejemplo, bacterias que se vuelven resistentes a ciertos antibióticos? No, eso es Yo lo veo más viable desde el punto de vista de edición genética, que como tal las personas empiecen a ensamblarse componentes a menos que sean absolutamente necesarios y vengan derivados de una limitación física. En el tema de edición genética veo grandes oportunidades, pero también veo pues que hay un gran desconocimiento. Nosotros no tenemos suficientemente comprendido las consecuencias de esto y en cierto modo me alegra no estar vivo para cuando eso ocurra, porque va a ser muy difícil competir contra las personas de grandes recursos, que era un dilema que tú ponías. Claro. ¿Será que no estaremos vivos? Yo soy de las que piensa que va a llegar a los 100 años. Lo que aún así yo creo que de todas maneras no creo que fácilmente las limitaciones éticas de la aplicación de la tecnología de edición genética puedan ser digamos masificadas, pero sí indiscutiblemente pues eso va a traer una serie de problemas de lo que tú hablabas, de que antes los más inteligentes a codazos se abren espacio, nos abrimos espacio en el mundo. Ahora ser más inteligente o tener una memoria prodigiosa o tener una habilidad específica va a ser mucho más complejo cuando pudo haber sido un humano diseñado genéticamente para poder tener esa ventaja. Bueno, nada, miren, esto está tan bueno que me gustaría seguir de largo y seguir grabando, pero nada, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Le voy a pedir a nuestros invitados que se comprometan a regresar y hacer el segundo episodio de este tema, porque nos faltaron muchas cosas, nos faltaron los retos de seguridad, los retos de privacidad, el tema de regulación, de si estamos o no políticamente preparados para una revolución de estas. También nos faltaron algunos ejemplos de cyborgs en el mundo que ya también existen, pero nada, será en otra oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Andrés, muchas gracias. Sonia, muchas gracias. Natalia, muchas gracias por haber venido a los tres nuevamente. Esto ha sido Entre Clics, el podcast de cultura digital del tiempo. Yo soy Linda Patiño, @LindaPC, y nos vemos en una próxima conexión.